Muy buenas noches, apreciados radioescuchas, de iRadio 21, su radio por Internet. Con esta emisión de hoy, iniciamos un nuevo programa radial, que hemos denominado Caretas, porque lo que buscamos, es quitarle la careta a todo el mundo para descubrir la verdad. Este será un programa de noticias, comentarios y entrevistas, sobre el acontecer, político, social, y económico, de Panamá y algunos países de nuestra América Latina. Hemos escogido para este primer programa, una entrevista, con el licenciado Evans Loho, precandidato presidencial, por la libre postulación, en la República de Panamá. Para tales fines, queremos hacer, una breve reseña biográfica, de nuestro entrevistado. El licenciado Evans Loho, es abogado y politólogo, hizo estudios universitarios, en la Universidad de Panamá, en la Universidad Interamericana de Educación, de la Ciudad de Panamá, y en el Instituto Didáctico de Derecho de México. Además de ejercer su profesión de abogado, especializado en el área del derecho migratorio, ha sido consultor y asesor, de numerosas empresas nacionales e internacionales. Ha sido moderador, panelista y conductor de diversos programas de radio y televisión, es un escritor y formador político y social. Ha escrito diversas obras, que están publicadas en el Internet, y muchos de sus artículos, han sido publicados en diversos periódicos y revistas de Panamá y el exterior. Sin más preámbulo, licenciado Loho, y tomando en cuenta, sus aspiraciones a ocupar la presidencia de Panamá. Quisiéramos preguntarle, ¿por qué quiere llegar a la presidencia de Panamá? ¿Cuál es su propuesta, y cómo piensa lograrlo? Los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias por tu invitación. Me has hecho una pregunta difícil de responder en un solo programa. La verdad es que, lamentablemente, los políticos de nuestro país se han lanzado siempre al ruedo electoral, movidos más por la ambición que por vocación. Todos hemos sido testigos que, desde 1989 a la fecha, las campañas políticas jamás tomaron en cuenta la importancia de comunicar al electorado las razones y los porqués del deseo de sus candidatos a ocupar el cargo más importante que se puede tener una nación. Una vacante que determina los destinos de una población entera con repercusiones internacionales. Y no es para tomártelo a la ligera. Antes de 1968, mucha gente mostró siempre un ferviente deseo de entrar, crecer y evolucionar en la política, ya fuera por tradición familiar, por compromisos sociales, partidistas, por un deseo de triunfo personal o simplemente por lograr notoriedad y riqueza, todo sin importarle qué pensaba el electorado sobre ello. Los resultados a luces vistas: vino el golpe de Estado y se interrumpió un proceso, digamos, que podríamos llamar ligeramente democrático. Para eso servían las campañas políticas y sus asesores, para persuadir, convencer, movilizar y hacer todo lo necesario para alcanzar el voto popular. Tanto es así que el candidato solo tenía que seguir un libreto o una fórmula para lograrlo. Y al parecer, desde 1989 a la fecha, ese ha sido el método a seguir. Sin embargo, lo acontecido en los últimos años ha dejado entrever la exigencia por parte de la audiencia sobre la necesidad de mostrar algo más que una imagen plástica. Y curiosamente hemos visto cómo, aun cuando algunos candidatos a la presidencia se han sentido muy confiados en su posible triunfo en el pasado, cuando se les ha preguntado por qué querían ser presidentes, estos han tartamudeado y no han sabido qué responder, dejando ver a sus simpatizantes y a la audiencia en general que ni siquiera habían preparado una posible respuesta para tal pregunta. No hay que confundir la no afiliación partidista aún con la independencia que quiera asimilarse a la libre postulación. La libre postulación es solo la no postulación partidista, lo cual no es sinónimo de independencia, y en eso tenemos que tener cuidado. Para ser realmente independiente, se tiene que ser persona ajena a la política por completo o no tener ningún vínculo
con grupos económicos que así hayan sostenido a los partidos. Se puede ser candidato por la libre postulación sin ser independiente. Y lo que el elector panameño en estos momentos busca es alguien que no haya sido o será político con compromiso con grupos económicos, no que simplemente no esté afiliado a partido alguno, que constituye una de las decepciones del votante en los últimos años. Pues bien, en términos generales, respondo a tu pregunta, que quiero ser presidente para que finalmente tengamos un gobierno republicano, un mandato incumplido desde que se adoptó la primera constitución de 1904. ¿Por qué un gobierno republicano?, me preguntarás. A lo que te respondo que porque es un sistema político que se fundamenta principal y totalmente en el imperio de la ley y la igualdad ante esta, algo que vemos que en nuestro país hasta ahora hace una quimera. No debe confundirse república con democracia, pues aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno del pueblo. Tradicionalmente se ha definido la república como la forma de gobernar de los países en los que el pueblo tiene la soberanía y facultad para el ejercicio del poder, aunque éste sea delegado por el pueblo en gobernantes que elige de un modo u otro. Panamá no es una república, sencillamente porque su denominación sea República de Panamá. La práctica, entre los hechos más fundamentales y las características que hacen que se pueda identificar a una república, están la práctica del respeto y no la intolerancia con las ideas opuestas, la igualdad ante la ley, la idoneidad como condición de acceso a los cargos públicos. Y otras características de la república son la igualdad, como hemos dicho, de todos los ciudadanos. Los gobernantes son responsables ante el pueblo que los eligió por sus actos de gobierno y la publicidad de dichos actos, que no deben ser secretos, sino puestos a conocimiento del público para que puedan ser controlados. Según Aristóteles, los tres pilares fundamentales de la república son la división de poderes y su control recíproco, cosa que en Panamá no existe, porque realmente uno de los poderes no es electo por el pueblo de manera directa, como es el caso del órgano judicial. La participación política activa por parte de los ciudadanos. Y en Panamá no puede existir porque no tenemos ni siquiera una ley que regule el referéndum, el plebiscito, la participación ciudadana, las asambleas, etcétera, y la representación de todas las clases sociales dentro de las instituciones de gobierno con iguales atribuciones y prevalencia de ninguna. Hoy en día en Panamá, como lo hemos visto a través de los únicos que están gobernando son los ricos y los rabiblancos, la gente que tiene dinero. ¿Dónde están los hijos de la cocinera en las autoridades estas que se van creando? Hay que tomar en cuenta que en una república la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que por lo tanto todos los órganos del Estado emanan de esta y a ella están sometidos, y que el Estado tiene como fines esenciales, o por lo menos debe tenerlo, la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, la construcción de una sociedad justa, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Yo quiero ser presidente porque aun cuando son medios de participación y protagonistas del pueblo en ejercicio de su soberanía, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyentes, el cabildo abierto y la asamblea ciudadana, tales vehículos no existen en nuestro derecho. Por otro lado, es preciso que los medios de comunicación social, públicos y privados, tienen que contribuir a la formación ciudadana, pero flaco favor hacen a la República cuando de manera continuada y permanente presentan como protagonistas en sus programas de opinión, exhibiéndolos como héroes, como antihéroes, en tanto en estos programas como en el de las noticias y los debates,
solo a sujetos reconocidamente salpicados de hechos de corrupción en todos los niveles sociales y por los cuatro costados. Sujetos que deberían haber sufrido el ostracismo por ser hombres y mujeres inconmensurablemente pequeños, a quienes sus crímenes mientras ejercieron el poder contra la cosa pública hicieron desmesuradamente grandes y ricos. Por esa razón no pienso asistir a ninguna invitación que estos pudiesen hacerme, si es que deciden hacerlo, para exponer mis propósitos y finalidades. Propongo hacer un gobierno con, por y para la gente, donde la persona humana en toda su dimensión tiene que ser la primera inversión del Estado, porque es el único factor y agente capaz de generar desarrollo. Yo no propongo un gobierno por y para la gente, pero sin la gente, como ha venido ocurriendo, donde el populismo, el clientelismo y la corrupción han sido sus características más relevantes. Para nadie es un secreto que desde 1990 no existe una división conceptual, filosófica ni doctrinaria entre los partidos que se agitan en nuestro espectro. Y no puede haber división porque todos son la misma cosa. Ni el PRD ni el panameñismo han tenido una real oposición cuando han desgobernado este país. Y Cambio Democrático es un perverso híbrido entre ambos, creado por quien estuvo en las entrañas de los dos partidos. Una selección electoral correcta en el año 2019 puede ser el inicio de una nueva relación entre gobernantes y gobernados, y para poder llegar a una perfecta gobernanza. Este concepto de gobernanza en la dimensión nacional nos debe permitir visualizar un nuevo modelo democrático con la participación organizada de más actores y ciudadanos. Esta exigencia ciudadana de mejores espacios de presión y participación justifican fenómenos como las candidaturas independientes, el rechazo a muchos partidos políticos y el voto castigo contra administraciones deshonestas que no cumplen con las expectativas de desarrollo en favor de la gente. La gobernanza es la posibilidad para generar capital social y establecer mecanismos mediante los cuales los ciudadanos articulen sus intereses, ejerzan sus derechos, cumplan sus obligaciones y resuelvan sus diferencias. Los líderes ciudadanos y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil organizada no pueden seguir siendo simples gestores ante el gobierno y tienen que adquirir nuevas responsabilidades de participación en las decisiones públicas, conforme al principio esencial de la gobernanza colaborativa. Esta nueva relación entre sociedad y gobierno es propicia para ejecutar acciones con valor compartido y por lo tanto con valor recíproco. Ahí está el reto de esta nueva forma de gobernar, y así quiero hacerlo, en la construcción de redes efectivas de colaboración que ayuden en la definición de los problemas prioritarios y más urgentes que pueden ser resueltos a escala social. Es decir, nueva forma de enfrentar los problemas y disolver cualquier impacto social, de determinar los instrumentos y métodos para evaluar las decisiones públicas en un periodo limitado y con recursos limitados. Los resultados en las urnas de la próxima elección del 2019 tienen que sentar las bases para definir el futuro inmediato del país, al demostrar que las formas de gobernar están cambiando y que la gente está tomando conciencia de ello. Desde el siglo XIX se afirma que solo quien conoce el derecho vigente, la realidad social imperante y la verdadera estructura política, comprendiendo y prestando atención a la relación entre estas, puede atreverse a mostrar el camino para la futura legislación, el verdadero ejercicio del poder público y el camino para la gobernanza efectiva.